Curso de investigación en medicina para profesores. El tema del día de hoy corresponde a las medidas de frecuencia de la enfermedad. Los puntos que en este video vamos a tratar y que se van a ampliar posteriormente en los siguientes videos corresponde a una definición general de lo que son las razones, las proporciones y las tasas. Vamos a hablar de la prevalencia, de la incidencia en sus tres diferentes actuaciones o formas de obtenerlas y finalmente veremos cuál es la relación entre la prevalencia y la incidencia. Recordemos un poco la manera en la cual de forma habitual llevamos a efecto un estudio clínico. Tenemos una población que puede ser muy específica o puede ser muy amplia. De esa población tenemos un grupo de enfermos y otro grupo de sujetos que al menos en el momento que realizamos nuestro estudio no tienen la enfermedad. De estos enfermos, no todos acuden al médico. Habrá solamente una proporción determinada que son aquellos pacientes que se sienten muy probablemente en peores condiciones o que tienen el acceso hacia los servicios de asistencia médica. Finalmente, de estos también hay un grupo de pacientes que son hospitalizados. En cada uno de ellos habrá proporciones distintas y todo dependerá qué tipo de población estemos estudiando. En cada una de estas poblaciones o submuestras habrá sujetos que mueren y habrá sujetos que logran sobrevivir a lo largo de todo nuestro estudio. La historia natural de la enfermedad es prudente que la recordemos antes de empezar a medir la enfermedad como tal. Hay un grupo de sujetos que se encuentran sanos. Estos sujetos que están sanos, en algún momento van a iniciar algún proceso mórbido, pero este inicio de la enfermedad no necesariamente implica que tenga síntomas. Los síntomas van a llegar hasta el momento en el cual el sujeto haya sido afectado en mayor proporción con respecto a la enfermedad de la que se trata. De estos sujetos que han tenido síntomas, habrá también algún grupo de personas que busquen la asistencia médica. Recordemos que todo lo que ponemos con flechas en este sentido implica un proceso temporal, en el cual acá está el pasado y se dirige siempre hacia el futuro, de tal manera que la búsqueda de asistencia médica dependerá de la gravedad de la situación, de las características demográficas y personales de cada sujeto y de la accesibilidad a los servicios médicos. Finalmente, de aquellos que han buscado la asistencia médica, habrá un grupo de sujetos que lleguen a tener un diagnóstico y que evidentemente requieran un tratamiento en particular, para finalmente observar el resultado de eso que hayamos hecho. Y el resultado puede corresponder a la cura total de la enfermedad, o puede corresponder simplemente al control de la misma, es decir, al control de los síntomas, pero sin la cura de la enfermedad. El resultado también puede ser una incapacidad que en un momento dado puede ser parcial o permanente, o el peor escenario de todos sería el escenario donde el sujeto fallece. Ahora, hay que hacernos una pregunta de cuáles son los valores que utilizamos habitualmente en medicina, los valores absolutos o los valores relativos. Si contestaste que son los valores absolutos, estás en un completo error. En medicina, en
epidemiología clínica y en estadística, habitualmente utilizamos valores relativos. Y estos valores relativos generalmente comprenden una de estas tres situaciones matemáticas: las razones, las proporciones o las tasas. Recordemos que estamos viendo medidas de frecuencia de la enfermedad. Para la medición de frecuencia de la enfermedad, utilizaremos alguna de estas razones o de estos de aspectos matemáticos. Las razones, las proporciones y las tasas son en forma genérica parámetros matemáticos que se van a utilizar para relacionar el número de casos de una enfermedad o resultado de salud con el tamaño de la población de origen en la cual ocurrió la situación que nos interesa. Las razones no implica otra cosa más que una división, y no me voy a detener aquí a explicarlo. Las proporciones corresponden simplemente a un porcentaje y eso damos por hecho que todos lo saben realizar. En cambio, las tasas quisiera tomar un tiempo para decir lo que son. Las tasas corresponden a medidas de resumen para variables cualitativas y obviamente la enfermedad es una variable cualitativa. ¿En dónde se va a comparar el número de veces que ocurre un evento y la población susceptible de enfermar en ese tiempo determinado? La división se va a llevar a cabo mediante los eventos ocurridos y la población susceptible. Y el resultado que obtengamos siempre se va a multiplicar por un múltiplo de 10, que podrá ser 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etc. Lo importante aquí es que al menos tengamos un dígito significativo antes del número decimal. Las tasas siempre llevan implícita la velocidad con la que se desarrolla un evento. Y, por lo tanto, si implica velocidad, debemos especificar siempre el tiempo, el lugar y la población para cada tipo de tasa. Esta es la fórmula general de las tasas: casos nuevos entre población en riesgo en el lapso que estoy estudiando y se multiplica por un múltiplo de 10. Aquí podríamos poner un ejemplo como este: número de casos nuevos en el cual se desarrolla la enfermedad de Parkinson por 1000 personas año de seguimiento. En el numerador quedan los casos nuevos de la enfermedad y en el denominador tiempo total observado de sujetos sin la enfermedad, y se multiplica por 1000 porque es lo que se está señalando en este sentido. Las etapas para la determinación del estado de salud de una población es muy fácil de seguir en esta diapositiva y es la que me dará la pauta o la pista para decidir qué tipo de estudio voy a hacer. Tengo una población de origen bien identificada, en la cual hay un grupo de sujetos enfermos y un grupo de sujetos sanos. Si yo me voy simplemente por el grupo de sujetos sanos, estaré haciendo una selección con base en este factor y por lo tanto será un estudio de corte prospectiva y después lo voy a seguir durante un tiempo determinado para saber quiénes han desarrollado la enfermedad y quiénes siguen sanos. Este es un caso hipotético sobre la frecuencia de la hepatitis en 2 ciudades y nos sirve para ilustrar la importancia de llevar a cabo medidas o valores relativos y no medidas absolutas. La ciudad A tiene 62 casos nuevos de hepatitis, en cambio la ciudad B tiene 35. Todo esto sucede en el año 2006, pero las poblaciones son diferentes. Por lo tanto, si hacemos una incidencia de cada una de las ciudades, encontramos que la ciudad A
tiene una incidencia de 2.48 por 1000 habitantes. En cambio, la ciudad B tiene 5 por 1000. Es decir, esto que nos parecía impresionante en números absolutos resultó una cosa completamente distinta cuando lo analizamos mediante los estudios de incidencia. Siempre existe una relación muy estrecha entre prevalencia e incidencia. La prevalencia corresponde a una multiplicación y es el número de casos nuevos, es decir, la incidencia por la duración de la enfermedad. Quiere decir esto que mientras más dure la enfermedad, más será el número de sujetos que en un momento dado tengamos en nuestro estudio de prevalencia. A diferencia de la incidencia, la prevalencia corresponde a una proporción, esta ya no es una tasa, y su definición global corresponde al total de individuos con un atributo o enfermedad en un momento particular, dividido entre la población en riesgo de llegar a tener la enfermedad durante el mismo tiempo. La prevalencia siempre se va a multiplicar por 100 y es un porcentaje, es una proporción. La fórmula general de la prevalencia es esta: total de enfermos entre total de personas susceptibles de enfermar por 100. Pongamos un ejemplo. Supongamos que en una ciudad se quiere determinar la prevalencia de cáncer de próstata en personas de 65 años de edad o más. La población total consta de 100.000 habitantes y estos son los datos demográficos de la ciudad X, esta ciudad hipotética. Para obtener la prevalencia necesitamos saber cuántos casos tenemos de cáncer de próstata y en esta situación nos mencionan que hay 211 casos. Por lo tanto, ese será el numerador, pero el denominador va a corresponder solamente a los mayores de 65 años que son hombres. Esto es en virtud de lo que habíamos señalado acá, de cuál es la prevalencia de los sujetos que tienen más de 65 años de edad. Cerrando números, decimos que la prevalencia de cáncer de próstata en mayores de 65 años es de 8. Ahora, resuelve tú esto. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más? Estos son los mismos datos que habíamos presentado y esta es la cantidad de personas que tienen cáncer cérvico-uterino. Pon pausa y resuélvelo. Si ya lo hiciste, debiste haber obtenido esta misma cantidad, 3.041, que son los casos totales de cáncer cérvico-uterino, entre 33.792, que corresponden a lo que habíamos establecido aquí, mujeres de 15 años o más. Es la suma de esta parte. Por lo tanto, la prevalencia de cáncer cérvico-uterino en mujeres mayores de 15 años es de 9. Dijimos entonces que la incidencia corresponde a una tasa, pero la incidencia será casos nuevos entre las personas susceptibles de enfermar en el mismo periodo de tiempo y se va a multiplicar por un múltiplo de 10. La fórmula general es esta: casos nuevos en un lapso determinado entre la población susceptible en el mismo lapso y se multiplica por un múltiplo de 10. Hay varias diferencias entre incidencia y prevalencia que veremos en un video posterior.